Vamos a continuar entonces, quiero que podamos ir a la palabra del Señor, vamos a estar meditando en aquello que entendemos que Dios quiere que nosotros recibamos en este día a través de su palabra. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 vamos a estar en un momento leyendo un pasaje que es muy interesante, porque este pasaje nos muestra el camino, o al menos qué es lo que nosotros debemos hacer para ser discípulos de Jesús victoriosos. Yo no sé cuántos queréis tener victoria en vuestras vidas. Claro, cuando nosotros hablamos de ser un cristiano victorioso, un hijo de Dios victorioso, un discípulo victorioso, tenemos que entender a qué nos estamos refiriendo. Lamentablemente muchos confunden eso y piensan que la victoria en sus vidas solamente está en alcanzar sus propios objetivos, sus metas. Han empezado un trabajo nuevo y que les suban el sueldo ya es una victoria. Puede en cierta medida estar bien, pero no me refiero yo a esto. Porque la palabra de Dios nosotros aprendemos algo, y es que por encima de lo que a nosotros nos parece correcto, bueno, saludable, está lo que Dios opina. La voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos de ser un cristiano victorioso, nos estamos refiriendo a aquel que es capaz de terminar, de completar, de lograr lo que Dios le ha encomendado, lo que Dios le ha pedido. Un cristiano victorioso, un discípulo victorioso en el matrimonio es aquel no que se casó con mucha alegría y mucho entusiasmo, sino que después de 20 años sigue con el mismo entusiasmo, con el mismo gozo, sigue siendo de bendición a su esposa o a su esposo, según sea el caso. Y que cuando llega el momento de partir de esta tierra, termina en victoria. ¿Por qué? Porque se casó sabiendo que era hasta que la muerte nos separe, y terminaron cumpliendo lo que Dios les había pedido. Eso es un cristiano victorioso. Un cristiano victorioso no es aquel que empieza bien y no termina, o no se sabe cómo va a terminar. Es aquel que concluye la tarea. Cuando Jesús nos está diciendo que tenemos que ir al mundo y hacer discípulos, realmente un cristiano victorioso no es aquel que lo sabe, que se entusiasma, que toma talleres, cursos para hacerlo, sino que se involucra y por lo menos si lo logra con uno, tendrá victoria porque habrá hecho lo que Dios le ha encomendado, por lo menos con uno. Y así continuamente hasta que llegue el momento que parta de esta tierra. El problema que se presenta es que hay muchas motivaciones que fluyen en el corazón y en la vida al inicio de algo que es nuevo, pero que luego se van diluyendo. Cuando tú has estado en un trabajo, y creo que coincidirás conmigo, que cuando has estado en un trabajo que no estabas muy cómodo y de repente has estado orando, le has pedido a Dios que te ayude y has cambiado de trabajo y has empezado un trabajo mejor. ¿Cómo empiezas ese trabajo? Oh, entusiasmado. ¿A que sí? No llegas tarde. Si hace falta quedarse, te quedas. Ayudas a los compañeros. Estás contento, estás feliz. ¿Por qué? Porque estás entusiasmado, porque estás viendo allí la respuesta. El problema es que ese entusiasmo se va diluyendo con el tiempo, y después de 2 años ya empiezas a sacar, bueno, ya tienes en conocimiento todas las faltas de la empresa, todas las faltas de los compañeros, te quejas de todo el mundo, es que mi jefe me pide que yo haga cosas, es que fíjate, me están explotando, y vuelve otra vez el ciclo de queja. Y cuando existe eso, no estás con la misma motivación, ya te cuesta más levantarte para ir a trabajar. ¿Es así o solamente me pasaba a mí cuando yo estaba en la fábrica?
Lo triste es que nos pase en los caminos del Señor. Porque algunos tienen el hábito de empezar muy bien y no saber cómo terminar o no terminar nunca. Hay algunos que son expertos en proyectos nuevos, pero nunca concluyen un proyecto. Son aquellos que tienen ideas maravillosas, tremendas. Podemos hacer esto, vamos a hacer aquello, tal. Vale, empieza. Empiezan con mucho entusiasmo, pero al poco tiempo ya están desinflados. Y cuando nosotros hablamos de victoria, la primera victoria que tiene que alcanzar un hijo de Dios es llegar hasta el último día de su vida, honrando, glorificando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la victoria fundamental. Todo lo demás son añadidos. ¿De qué te sirve ganar el mundo y luego perder tu alma? Eso es lo que nos enseña la palabra. La victoria de un hijo de Dios está en llegar a ese momento en el que va a estar cara a cara con su Creador, con su Salvador, y que pueda recibir el beneplácito, el visto bueno de su Creador para estar toda la eternidad con Él. Aunque hayamos en la tierra sido personas que para el resto del mundo somos un desecho, que no valemos para nada, que no hemos aportado nada, si cuando tú llegas y estás cara a cara con el Rey de Reyes y te dice, bien, buen siervo y fiel, entonces habrás alcanzado la victoria en aquello que Dios te dijo, quiero que empieces y que termines. Y ese es el tema que hoy yo quiero hablaros. ¿Por qué? Porque ser discípulo de Jesús está hermoso en un primer momento, pero cuando tú empiezas realmente a caminar, a entender la palabra y a querer vivirla, empiezas a darte cuenta que hay cosas que no te las van a aplaudir. Que habrá gente que en momentos te dicen, tú eres maravilloso, yo estoy a tu lado, pero habrá momentos que te dirán, no te quiero ni ver a mi lado. Porque ya no compartes lo que yo hacía o lo que hacíamos antes. Ya no eres de los que está allí para, vivir como vivíamos antes y hacer lo que hacíamos antes. Has decidido ser fiel a Dios y no pecar. Has decidido ser fiel a Dios y honrarle a Él. Has decidido ser fiel a Dios y eso en momento determinado te van a dejar solos. Solos. Y aquel que no entienda que hay un precio a pagar para ser un cristiano victorioso es que no entiende lo que Dios le está pidiendo. Insisto que Dios no te va a, es decir, dentro del concepto de Dios no somos victoriosos por haber logrado nuestras cositas y sentirnos bien nosotros. Un cristiano victorioso es aquel que a pesar de que no se siente que ha logrado todo lo que anhelaba, no pierde de vista la meta que es Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que decía aquí el escritor de Hebreos. En el capítulo 12, cuando empieza diciendo, mirad, después de hablar de todos los héroes de la fe, y dice, puesto que nosotros tenemos tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Puestos los ojos en quién? ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Y cuando empezamos a apartar los ojos de Jesús, empezamos a ver cosas que no deberíamos prestarle demasiada atención y que empiezan a condicionarnos. Cuando apartamos los ojos de Jesús, empieza a prevalecer nuestra propia imagen, nuestra propia voluntad, nuestros propios anhelos y deseos. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que empezamos a convertirnos tal vez en exitosos en el mundo, pero en unos fracasados para Dios, porque para Dios, hermanos, insisto,
El que tú hoy estés aquí no les representa nada. El que nosotros estemos aquí y digamos, oh, mira, qué buen grupo de personas están, esto no significa nada. Lo que a Dios le motiva y le interesa de nosotros es que nosotros seamos capaces de convertirnos en verdaderos discípulos, que lo que empiezan porque Él nos lo ha pedido, sean capaces de terminarlo. Esa es la victoria. Ese es el éxito. Estar en el centro de la voluntad de Dios y hacer lo que Dios nos ha pedido. Y para ello, insisto, no es fácil. No es fácil. Pero Hebreos nos habla de dos cosas fundamentales. Si nosotros queremos ser realmente discípulos victoriosos, que creo que es lo que queremos ser, ¿verdad? Yo quiero presentarme delante de Dios y no presentarme con vergüenza. No quiero presentarme delante de Dios con un pesar en el corazón. Yo quiero presentarme delante de Dios y decir, Señor, yo estoy haciendo lo que tú me has pedido. Hay cosas que no me salen, pero yo sigo adelante porque tú me lo has pedido. Hay cosas que no las sé, pero yo sigo adelante, Señor, porque yo las voy a aprender porque tú eres capaz de enseñarme. Señor, hay cosas que yo de verdad se me escapan de las manos, pero Señor, no voy a desanimarme. ¿Por qué? Porque yo sé que si tú me lo has pedido es por algo. Y Dios no nos pide nada que nos vaya a hundir y matar. Quítate de la cabeza que Dios te va a pedir algo que es imposible. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aleluya. Entonces yo digo, claro, yo no puedo, yo no tengo capacidad, yo no sé, pero contamos con la ayuda de alguien que nos suple todas nuestras debilidades y carencias. Por eso dice el Señor que lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se cree ser sabio. Ahí estábamos nosotros, algunos que no daban ni un duro por nosotros. Viene Dios y dice, yo te limpio, yo te restauro. Tú eres para los ojos de muchos un drogadicto, un alcohólico, un sinvergüenza, pero yo te veo y veo que tienes potencial. ¿Sabes por qué? Porque yo te he hecho a imagen y semejanza mía. Y entonces si tú te rindes, yo te voy a encomendar un plan, un propósito, un proyecto. Y cuando tú empieces a andarlo, empezarás a experimentar el respaldo mío. Y yo digo, Señor, gracias, porque no depende de mis fuerzas. Mis fuerzas son limitadas, pero el poder de Dios es ilimitado. Él es todopoderoso y a ese Dios es al que nosotros le vamos a rendir cuentas un día. Y ese Dios es el que nos ha dicho, yo estoy contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Mateo 28, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Perdón, dile al que tienes a tu lado. Dios te ha dicho hasta el fin del mundo va a estar contigo. Amén. Por eso en Hebreo, gracias. Tráeme luego el café con leche y el bocadillo. En Hebreos capítulo 10, verso 32 dice lo siguiente. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El escritor de Hebreo le dice a estos hermanos que estaban pasando una situación terrible en su vida, pero que no era más terrible que la que supieron vivir en otro momento. Lo que pasa que en el momento presente de recibir esta carta, ellos estaban planteándose si merecía la pena seguir a Jesús o no. Es la realidad que muchos están viviendo.
Algunos incluso puede que hoy mismo estén aquí planteándose si merece la pena seguir a Cristo o no merece la pena. Y ese planteamiento viene porque hay un montón de situaciones difíciles, hay un montón de situaciones complicadas que a lo mejor te están golpeando, te están, allí presionando. Ves que hay cosas que en la familia no funcionan, ves que hay cosas que en tu propia vida no funcionan. Y llega un momento que el desánimo se apodera y vienes, baja los brazos y dices, pero ¿realmente merece la pena todo esto? ¿Sabéis lo que le dice el escritor de Hebreos? Le está diciendo, mira, tú tienes que recordar las victorias pasadas. Les está diciendo, vosotros ahora estáis en un momento difícil, complicado, muy complicado. Estáis en un momento en el que no tenéis fuerzas para avanzar, para seguir, pero tenéis que acordaros que esto no es nuevo para vosotros. Que esto vosotros ya lo recibisteis, ya lo pasasteis. Pasasteis por un momento en el que sostuvisteis un gran combate de padecimientos. En el momento que fuisteis iluminados, que aceptasteis a Jesús como Señor y Salvador, empezasteis a recibir un montón de padecimientos en vuestra vida. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios, es decir, con burlas, con injurias y tribulaciones. Dice, fuisteis hechos espectáculo. No es que tenían un espectáculo en Broadway. Fueron hechos espectáculos, ¿sabéis dónde? En el circo romano. Ellos empezaron a hacer espectáculo para otros cuando eran devorados, cuando eran maltratados, cuando eran asesinados públicamente para que el pueblo pasase un momento agradable. Esa era la brutalidad y la dureza del corazón de esa sociedad. Y le dice, vosotros ya lo vivisteis, pero a pesar de ello, hicisteis lo que debíais hacer. Dice que incluso tuvieron, estando en la situación que ellos estaban, tuvieron compasión de otros que estaban en la misma situación, pero que no tenían a Cristo. ¡Qué diferencia! Todos vamos a pasar aflicciones, todos vamos a pasar dolor, todos vamos a pasar enfermedades, todos vamos a pasar a lo mejor la pérdida de un ser querido o la pérdida de un trabajo, todos, hermanos, todos. Pero ¿sabes qué es lo que marca la diferencia? La actitud que tú tienes delante de esa realidad y quién es el que verdaderamente te está ayudando. Una situación terrible. Sufristeis el despojo de vuestros bienes, pero vosotros tuvisteis compasión de los que estaban en una condición semejante a la vuestra. ¿Sabéis por qué? Porque vosotros estabais totalmente convencidos, sabíais, lo teníais claro, que vosotros teníais una mejor herencia. Porque si os mataban, si os devoraban los leones o si pasaba lo que fuera, ¿sabéis qué? Os ibais a la presencia del Señor. ¿Cómo cambia, hermanos, la vida cuando nosotros la vemos en una perspectiva de futuro, con visión de futuro? ¿Cómo cambia realmente los problemas cuando nosotros no nos centramos y nos quedamos en el problema y nos quedamos en el momento, nos quedamos en, ay, mira, sino que somos capaces de levantar la cabeza y de decir, mira, pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, Cristo está conmigo y un futuro mejor me espera, porque pase lo que pase, este no es el fin está allá, en la presencia de mi Salvador. Qué diferente es, hermano. Esto es lo que sostiene nuestras vidas. Esto es lo que debe sostener nuestras vidas, que fue lo que a ellos les sostuvo. Lo que pasa es que ahora se habían olvidado que tenían una mejor herencia preparada para ellos. Estaban viendo el presente, estaban viendo lo mal que les estaba yendo, estaban viendo el sufrimiento, el desánimo se había apoderado. Y dice, ya está, no hay nada más que hacer.
abandonemos, aflojemos, pero le está diciendo acordaos. ¿Y sabéis qué? Como pastor durante todos los años que llevo ministrando y sirviendo al Señor, 35 años aquí en España, sirviendo a Dios, pasando por momentos dificilísimos y otros momentos de victoria y hermosos. Me da igual. Eso no marca el éxito, no marca la victoria. La victoria es saber que uno está haciendo lo que tiene que hacer y termina dando fruto porque Dios se glorifica. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos visto con mi esposa durante todos estos años? Muchos que empiezan en los caminos del Señor con gozo y alegría, que empiezan ahí motivados, son los que no tienen problema de nada. Llegan, están en ese primer amor, ilusionadísimos. Hay que venir a limpiar. Son los primeros que llegan y los últimos que se van. No se ponen a pensar si eso es un trabajo digno para el siervo que pone las manos o no. Ellos dicen, yo quiero servir a Dios. Le dicen, bueno, ¿me puedes ayudar a acomodar la silla? Y ahí los ve acomodando las sillas. Mientras tanto le pasan un trapito, un pañito, con gozo, con alegría. Mientras lo están haciendo, cantan al Señor. Señor, gracias. No, yo te doy gracias. Ahí esos cánticos hermosos de alabanza. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Pero con el paso del tiempo, hermano, ¿puedes venir a limpiar? No puedo. Pero si estás en el paro, hermano, ¿qué tienes que hacer? Y algunos vienen a regañadientes y dicen, vengo para que me vean. Porque si no, si soy ujier, me van a decir que ya no soy ujier. Porque claro, es contradictorio decir que soy siervo y luego no servir cuando no te ve nadie. Y entonces, ¿qué pasa? En lugar de cantar cánticos al Señor mientras van haciendo lo que van haciendo, empiezan a quejarse. Esta silla, qué guarro los hermanos, mira la cantidad de pelo que hay tirado. No, cuando pasan la mopa. Pero qué guarro, quejas para aquí, quejas para allá. Y pierden la ilusión de servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo lo están pasando por un prisma que no es el correcto. Cuando tú a tu vida y a lo que haces para Dios los pasas por el prisma tuyo, de tu análisis de lo que es la vida y de lo que debería ser, dejando de lado y al margen la palabra de Dios, entonces no hay diferencia con el resto del mundo. Te quejarás, abandonarás. Serás de los que tienen 1000 promesas, pero cuando te llegue la situación difícil, abandonarás y no tendrás el más mínimo miramiento. Que esto es lo que a veces a mí me sorprende. Me sorprende que haya tanta facilidad para dejar los caminos del Señor, pero tanta perseverancia para no perder un trabajo. Y la clave está en que nos olvidamos que tenemos una mejor herencia en los cielos, hermanos. Una herencia preparada que costó la sangre de nuestro Señor Jesús derramada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú te pones las gafas del futuro, de la perspectiva de futuro, de lo que te espera, ¿qué es esto, hermanos? ¿Qué es? Como decía el apóstol Pablo, este leve y momentáneo peso de tribulación no es nada comparado con la gloria venidera. Con la gloria venidera. Me tienen en la cárcel, me da igual. Pablo decía, mira, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo estoy aquí en la cárcel y encima si estoy en la cárcel la gente se anima a predicar porque yo estoy en la cárcel, pues gloria a Dios. Ya sea por contienda o por vanagloria, lo importante es que Cristo sea predicado. Y uno dice, este hombre era un extraterrestre. No, hermano, este hombre tenía claro que su vida no terminaba aquí, que su vida seguía, continuaba en la eternidad. Y cuando tú pierdes de vista la eternidad, te quedas aquí, te quedas aquí. Todo lo importante es aquí, todo lo que a ti le das valor está aquí. Le das valor a tu coche, le das valor a la economía, le das valor al dinero.
dinero, pero todo eso se va a quedar. Pero cuando tú miras la herencia que te espera, tú dices, me da igual, yo miro lo que viene y no solamente lo que hay. ¿Entiendes? Hay que aprender a recordar los momentos de victoria, de gozo, cuando estábamos ilusionados porque Cristo había salvado nuestra vida, y no olvidarnos nunca de eso, porque cuando tú pierdes el gozo, cuando tú pierdes la ilusión y pierdes de vista hacia dónde vas, no sirves. No estás dispuesto a hacer nada. Al contrario, exiges que todo el mundo esté alrededor tuyo. Y cuando no lo están, porque es imposible, ¿sabes qué haces? Yo abandono, yo lo dejo, me cambio de cafetería, me cambio de barrio, me cambio de iglesia, me cambio así. No tengo nada, no me importa nada, se acabó. Aquí os quedáis. Y esto es, hermano, lo que a nosotros nos trae derrota en nuestra vida espiritual. Algunos empezaron muy bien y hoy en día no se sabe dónde están. Algunos tenían proyectos y promesas de Dios. Dios les habló y les dijo, tengo para ti cosas buenas, tengo para ti. Hemos escuchado a estos niños, oh, gloria a Dios. Esta niña con la edad que tiene, ahí sea, orando por las familias del mundo. Gloria a Dios, qué fe, hermanos. Tenemos que tener la fe de un niño. A veces nosotros no oramos ni por nuestra propia familia, porque decimos, yo lo veo a este no vale para nada, no voy a perder el tiempo. Y ya le cerramos la puerta al milagro. He orado por mi hijo, no se ha convertido, bueno, ya está, que haga lo que sea, que sea. Ora por tus hijos, clama, no pierdas. Pero, y ellos, por el mundo, por todas las familias del mundo. Y dice, yo escuché la voz de Dios que me dijo, bien, lo estás haciendo bien. Hermano, yo le voy a decir que predique el domingo que viene Jackie. Yo no sé si tú escuchas la voz de Dios que te dice, bien, lo estás haciendo bien. O por el contrario, es que escuchas una voz que te dice, pero ¿qué estás haciendo perdiendo el tiempo? Deja de quejarte ya. Y algunos dicen, ¿eso es el diablo? ¿Ah? Porque no te dicen lo que tú quieres escuchar. Todos queremos escuchar que somos maravillosos, que viene el Señor, ay, eres maravilloso, te voy a poner a las naciones, te voy a enviar, porque la gloria mía caerá y todo el mundo hablará de ti. Entonces nos hinchamos y decimos, hermanos, cuidado, que acá llega el ungido. Pero a nadie le gusta escuchar, es que tienes que cambiar, es que tienes que tratar mejor a la esposa. Eso debe ser el enemigo que quiere que esté aquí con esta que me hace la vida imposible. O sea, fe, hermanos. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a la victoria. Acuérdate, acuérdate, acuérdate de los primeros momentos. Acuérdate del tiempo en el que entregaste tu vida y con gozo y con alegría servías a Dios. Acuérdate, no te olvides de esos momentos. ¿Sabes por qué? Porque esos momentos no fueron una ilusión, no fueron una excepción, fueron lo que Dios quería hacer con tu vida. Y eso es lo que a nosotros nos marca, acordarnos de lo que nosotros fuimos el primer día que recibimos a Cristo, cómo respondíamos. Y ¿sabes qué? No dejar que ese fuego se apague, no dejar que ese fuego se extinga, porque cuando el fuego del gozo, el fuego del poder de Dios, el fuego del amor de Dios en nuestra vida, por su obra, por Él, por los hermanos y por todo lo que Él nos pide, se apaga, ¿sabes qué? Te conviertes en un ocupador de sillas, nada más. Y esa es la diferencia. Por eso hay que luchar por esa victoria que Dios tiene. ¿Y cómo? Recordando las victorias pasadas. ¿Por qué dudas ahora que Dios puede sanar si antes sanó? Es que es así. A veces pasa. Tuvimos fe para creer cuestiones maravillosas y Dios respondió,
Pero ahora nos hemos enfriado, no, es que a lo mejor lo que yo viví, y empezamos a darle la lógica a la cabeza. Pero acuérdate de esto, que la lógica de Dios no tiene nada que ver con nuestra lógica. La lógica humana dice que 2 más 2 son 4, ¿sí? La lógica de Dios dice que unos panes y unos pececillos se multiplican en 5.000 raciones y encima sobra. ¿Qué matemática te respalda eso? ¿Hay alguien que lo puede respaldar? La lógica humana y las leyes de la física dicen que un cuerpo sólido que se apoya sobre un líquido se hunde, pero la lógica y las leyes sobrenaturales dicen que Jesús puede caminar sobre las aguas. Y no solamente Jesús, cuando Pedro dijo, ¿tú eres? Vente, y salta Pedro y empieza a caminar sobre las aguas. ¿Sabes cuándo se hundió? Cuando apartó su mirada de Jesús y empezó a ver las olas, que se levanta y dijo, ay, mamita mía, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué locura! Y empezó a hundirse. Ahí estaba Jesús que lo sacó. Lo sobrenatural de Dios no se entiende con la lógica humana. No es lógica humana. La lógica dice que Nancy, ¿dónde está Nancy? Bueno, anda por allí, allá. Tu esposa, ¿no? Ten cuidado, no vaya a ser que se haya ido. La lógica decía que Nancy no podía tener hijos. ¿Sabes por qué no podía tener hijos? Porque tenía una doble o triple, doble esterilidad. Además tenía problemas de coagulación. Le hicieron 3 veces inseminación in vitro. Ninguna dio resultado. ¿Sabés qué dice la lógica? Es imposible. Pero ¿sabés qué dijeron ellos? Esa es la lógica humana, pero nosotros tenemos la lógica de Dios. ¿Sabes qué? La lógica de Dios dice que para Él no hay nada imposible. Hoy en día está cuidando a Lats y está esperando al segundo que viene ¿cuándo? En diciembre. Ahora bien, si dentro de unos años Andrés y Nancy se olvidan de esto y viene alguien con necesidad y dice, ay, hermanos, podéis orar porque no puedo tener hijos. Y ellos dicen, ay, qué complicado. Bueno, hermano, es que a lo mejor Dios, en lugar de orar por esa persona, entonces ellos habrán fracasado. Todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida hay que tenerlo presente. Esas son nuestras victorias. Cuando te perdonó, cuando te levantó, cuando llegaste aquí destrozado, destruido, que nadie daba un duro por ti, ahora te sientes muy seguro, muy guay, que sabes, incluso con la capacidad de enseñar a otros, pero acuérdate cómo viniste y acuérdate cómo Dios te restauró y te levantó, cómo rompió tus cadenas de vicio, cómo cambió, cómo restauró tu matrimonio. Aquí escuchábamos testimonio de niños diciendo, yo estaba mal y pedí a Dios que restaurara mi familia y Dios restauró la familia. Gloria a Dios. Ahora le va a tocar a la mamá y al papá estar continuamente recordándole, diciéndole, hija, un día oraste y aquí estamos. Porque Dios respondió, no te olvides de eso. Pero también es importante no solamente recordar esas victorias, sino también luchar por las victorias presentes y futuras. Porque eso es algo, algunos viven del recuerdo y el recuerdo les mantiene animados, pero no mueven un dedo. Yo te estoy hablando que un cristiano victorioso, un discípulo victorioso es aquel que cumple con aquello que Dios le ha encomendado. Un cristiano victorioso no es aquel que se siente feliz solamente por venir al culto, cantar las alabanzas y orar de vez en cuando. Es alguien que se convierte en alguien útil. Porque Cristo Jesús dijo que éramos discípulos, que debíamos hacer más discípulos. No dijo, sois discípulos y quedaos ahí encerrados entre las 4 paredes y pasarlo bomba. Olvidaos del mundo y pasarlo bien entre vosotros. No, Él dice, juntaos, recibid, creced. ¿Por qué? Porque hay un mundo que está necesitando lo que vosotros habéis recibido de mí. Entonces nosotros tenemos que luchar por esa realidad. Tenemos que ser capaces de pelear
pelear. Hoy he venido con lenguaje bélico. Lucha, victoria, guerra. Pero que esto es así, hermano. A mí la palabra de Dios me dice que el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes, los violentos, dice la palabra en otras traducciones. Porque el reino de los cielos no es para aquellos que están ahí y viene Dios y le dice, mira, te voy a enviar 4 ángeles que te empujen. Y tú vas a decir, yo no quiero entrar, yo no quiero entrar. Pero bueno, me están empujando los ángeles. ¿Tú te piensas que vas a entrar hacia el reino de los cielos? El reino de los cielos es para los que están dispuestos a arrebatarlo. Aleluya, ¿eh? Entonces tú dices, en los principios de Dios, ¿vale? Por eso te voy a explicar qué implica esto. Y le sigue diciendo, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Les está diciendo, acuérdate de las victorias que tú tuviste, pero tienes que darte cuenta que hay victorias que todavía no las tienes y tienes que pelear por ellas. ¿Cómo? No pierdas la confianza. Aquel que quiere llegar hasta el final no puede hacerlo sin confianza. La confianza es la seguridad que se tiene de que algo va a suceder. Cuando tú estás confiado, y ojo, hay cosas que nosotros podemos estar confiados y que son una locura porque no tienen que ver con la palabra. Pero nosotros empezamos a hilar y decimos, Dios es fiel. Si Dios es fiel, todo lo que promete lo cumple. Lo cumplió el día que me entregué a Cristo, limpió mis pecados, me cambió, he visto su gloria. Pero entonces yo tengo que moverme en la confianza que me da el saber quién es Dios. Y ahí es donde la confianza de muchos se viene para abajo. Porque no conocen en profundidad a Dios. Han escuchado hablar de Dios, pero no lo conocen. Han dejado que la relación que un día empezaron con Dios se enfriara. Se enfriara. Yo les suelo decir siempre a los que se están preparando, anhelan casarse, yo siempre les digo algo, mira, el matrimonio, la boda que vais a tener, no es la meta. La meta es que tú todos los días de tu vida, si te casas con esta persona, seas útil conforme al plan y el propósito de Dios y le ayudes a la otra persona a llegar a sus metas y a sus objetivos conforme lo que Dios quiere. Porque algunos dicen, ay, bueno, me voy a casar, todo es maravilloso. Llega el momento de la boda y dice, ¿y ahora? ¿Y esta quién es? Yo la conocí toda peinada, guapa, maquillada, siempre con postura de selfie, ¿no? ¿Habéis visto que es algo automático? Tú les ves a algunos, observad, ya veréis, hasta los futbolistas, todos están preparados, están así, con una cara, y le ponen una cámara enfrente así. ¿A que sí? Cara de selfie. Dice, pero yo le conocí con cara de selfie. Y ahora le veo con lagañas, que se ha levantado todo despeinado. Así que cuando le hablo me dice, no. Y no le has entendido nada. Y tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Me han engañado? El éxito no era llegar allí. El éxito es crecer y envejecer juntos hasta que la muerte nos separe. Oh, gloria a Dios. Yo la veo a mi esposa y yo digo,
Pastora, Dios le bendiga, porque necesito una pastora, no sé si lo sabías. Todos vosotros tendréis pastor, pero yo tengo una pastora. 35 años, 34 años casados, casamos muy jóvenes. Nosotros dijimos, tenemos que trabajar para edificar. No podemos perder la esperanza en los momentos difíciles, perder la esperanza de que no vamos a llegar hasta el final de nuestros días, porque se nos han complicado las cosas. Tenemos que humillarnos, tenemos que pelear, tenemos que seguir los consejos de la palabra, porque la meta no era llegar y casarnos. Nos casamos, 21 años tenía yo, 20 años tenía ella. Muy jóvenes, muy jóvenes. Ahora no soy tan joven. Pero ¿sabéis qué? Yo miro y digo, Señor, yo no pierdo la confianza de que vamos a llegar hasta donde tú has dicho que lleguemos, porque tú no me has pedido que yo haga algo que no es posible con tu ayuda. Por eso dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza en Dios tiene promesa y tiene premio. Tiene premio. Algunos confían más en sus propias fuerzas, confían más en sus decisiones que en Dios mismo. Cuando tú confías en Dios, tiene grande galardón. Dios no deja a nadie avergonzado. Dios no se olvida del trabajo de amor y de fe que nosotros realizamos en su obra, pensando en los santos y para los santos. Y dice la palabra que, claro, nosotros no podemos pelear nuestras batallas presentes y futuras sin esperanza. Si tú no esperas nada de Dios, no vas a tener nada. La esperanza nos sostiene a nosotros y la esperanza se sostiene en el conocimiento que tengo de Dios. Dios nunca nos deja abandonados. Dios nunca nos deja desamparados. Dios no se olvida de nosotros. Dios no se ha distraído. No, Dios siempre tiene lo mejor. Por eso podemos decir cuando lo entendemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas que nos ayudan ¿a qué? A bien. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene premio, que tiene galardón. Cuando ya cambia eso y dice, no, es imposible, ya no tienes capacidad para pelear, para avanzar, para persistir y prevalecer. Por eso el pelear implica tener confianza en Dios, pero también confianza en Dios en relación a algo, en relación a su voluntad. Porque dice, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa no viene antes de hacer la voluntad de Dios. Algunos lo quieren hacer al revés. Cumple tu promesa y yo te seré fiel. Y Dios dice, no, esto es un tema de fe. Por eso la promesa se cumple y la obtenemos cuando hemos hecho la voluntad de Dios. Y yo te tengo que preguntar y te tienes que preguntar a ti mismo si realmente estás haciendo la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Me ha animado la hermana. Eso es lo que te tienes que preguntar. Señor, estás hablando y nos estás diciendo que tenemos que ser discípulos que hacen discípulos. ¿Lo estoy haciendo? O al menos me he puesto en la tarea, o al menos estoy intentando aprender cómo hacer. O eres de los que dice, esto no va conmigo, esto no va conmigo, a mí déjeme tranquilito. Mira, tú tienes toda la libertad de ocupar el lugar que quieras, nadie te va a obligar a nada. Pero a mí la palabra me dice, nosotros necesitamos hacer la voluntad de Dios para obtener la promesa. Pero para poder llegar a eso, para hacer la voluntad de Dios, hacen falta 3 elementos fundamentales. Uno es la paciencia. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. La voluntad de Dios se hace con paciencia. La paciencia no es la resignación que algunos toman, diciendo, y bueno, aquí estoy, bueno, voy a aguantar, voy a tener paciencia.
voy a aguantar, aguantar. Eso no tiene nada que ver. De hecho, la palabra en griego para paciencia es una palabra compuesta por dos palabras griegas. La palabra paciencia es upomone. Upomone. Son dos palabras, upo y mone. Pues la primera significa debajo y la segunda, permanecer. La idea de la palabra paciencia en la Biblia es permanecer debajo de presión, opresión, de lo que sea, y no claudicar. Eso es paciencia. Cuando tú estás sin trabajo, es una carga pesada que viene sobre ti. Si tú pierdes la paciencia, lo más probable es que cometas cualquier error. Pero cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, es necesaria la paciencia, porque nosotros no estamos para ayudarle a Dios. Es Dios el que a nosotros nos ayuda. Yo no estoy para decirle, bueno, Señor, como tú te estás demorando, yo voy a hacer esto. Y eso es lo que algunos hacen. Le pasó a Abraham, ¿recordáis a Abraham? Dios le había prometido que iba a tener un hijo, ¿sí o no? ¿Y qué le pasó a Abraham? Y le faltó paciencia. Dijo, ya soy viejo. Sara también es más vieja, que para qué. Bueno, eso no lo dice la Biblia, pero está muy mayor, 90 años tiene. Y yo, 100 años. ¿A dónde vamos, Señor? Entonces, antes de llegar a ese momento, dice, bueno, como veo que Dios no viene y Dios no me responde, vamos a hacer algo, voy a coger a mi sierva, Agar, y voy a tener un hijo con ella. Y efectivamente lo tuvo. Pero fíjate lo que es moverse sin paciencia y tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Agar dio un hijo llamado Ismael. Ismael es el padre de todos los árabes, los ismaelitas. Hasta el día de hoy, claro, Dios revela en Génesis, Ismael es el hijo de la carne, Isaac es el hijo de la promesa. Toda la vida, desde que existen estas dos naciones, ha habido guerra y conflicto entre ellos. Porque uno, llamado Abraham, se precipitó y perdió la paciencia y no fue capaz de mantenerse y soportar firme, en pie, debajo de esa situación de falta de un hijo. Tuvo paciencia. Perdón, no tuvo paciencia y nació Ismael. Por eso, para hacer la voluntad de Dios, tú necesitas paciencia. Llevo viniendo a la iglesia 3 años y no cuentan conmigo. Me voy a ir a otro lado donde me han prometido que si llego hasta casa me van a dar. Pues si tú te mueves así, vete, las puertas están abiertas, no pasa nada. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios, fijaos, cuando hablamos de la paciencia, Dios le dijo a Pablo, Pablo, yo me he aparecido a ti para llevarte a los gentiles, para que me seas testigo, para que abras las puertas de las cárceles, en fin, que tú puedas predicar y demás. ¿Sabes cuántos años pasaron desde que Pablo recibió y tuvo ese encuentro hasta que salió a su primer viaje misionero? 15 años. 15 años. Si Pablo se hubiera vuelto loco y dice, Dios lo que prometió no lo va a cumplir, entonces hubiera demostrado que no tenía paciencia. Si Pablo se monta su propia agencia misionera y dice, vamos para aquí, para allá, ¿sabéis lo que hubiera durado? Nada. Y te digo, no estaríamos hablando en la Biblia del apóstol Pablo. Pablo esperó y se mantuvo firme ante las adversidades o la falta de respuesta aparente, porque para Dios, hermanos, sus tiempos son suyos, Él es soberano. ¿Quién eres tú para decirle a Dios cuándo tiene que hacer las cosas? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo yo le voy a decir a Dios, o lo haces ahora o te dejo? ¿Tú te piensas que Dios va a ser menos Dios porque tú no vengas al culto? Pregunto, porque ese es el concepto de algunos. Si yo voy al culto, Dios será más Dios. Pero por favor, el que ha hecho los cielos y la tierra, el universo, todo lo que existe, va a estar. No, Él quiere
bendecirnos, Él quiere traer bendición y usarnos, pero nosotros necesitamos movernos en paciencia. Es que lo intento y no veo fruto, y no veo fruto. Pues paciencia, mantente en el lugar, mantente firme, pelea, porque cuando tú tienes paciencia, logras la voluntad de Dios. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, obtiene la promesa. Entonces, no luches con tus fuerzas, pelea con las fuerzas de Dios. Y sigue diciendo, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y añade, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El otro elemento, además de precisamente la paciencia, es la fe. A los hebreos les estaba pasando que es que Dios no viene. Nos prometieron que iba a venir y no viene, se está demorando. Pues bueno, entonces abandonemos porque esto no es posible. Es necesaria la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Inmediatamente después de este capítulo 10 viene el capítulo 11. Algunos dirán, qué listo que es el pastor. Pues sí. Lo que te quiero decir, porque luego viene el 12 y así. Capítulo 11. La fe dice, es pues la fe, versículo 1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe no vas a vencer nunca. Nunca harás la voluntad de Dios sin fe. Nuestra fe está puesta en Dios, en lo que Él ha prometido. Y una cosa es la confianza que esperamos que Dios haga, pero otra cosa es la fe. La fe es la certeza que tengo de que Dios lo va a hacer. Por eso confianza sin fe es solamente ilusión. Ay, yo tengo confianza de que las cosas van a cambiar. ¿Y estás haciendo algo? No. Pero cuando viene alguien y dice, yo tengo confianza de que las cosas van a cambiar y estoy orando porque tengo fe en el poder de mi Dios que puede hacer que las cosas cambien. Entonces ahí vienen las respuestas. Ahí empieza Dios a manifestar su gloria. Y entonces podemos hacer la voluntad de Dios, podemos pelear y salir victorioso. Porque no es por lo que vemos, es por lo que sabemos. Y la fe no es una emoción, la fe es una convicción que viene al conocer la palabra de Dios y al conocer a Dios. Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios, por el recibir la palabra, por dejar que la palabra de Dios tenga fundamentos en nosotros. La fe no es la superstición de decir, hoy me he levantado con mucha fe y creo que va a ser un día maravilloso. ¿De dónde has sacado eso? La fe te dice, hoy me he levantado con fe y yo no sé cómo va a ser mi día, pero no voy a retroceder porque yo me fío en lo que Dios ha prometido. Él dijo que me iba a cuidar y me va a cuidar. Gloria a Dios. Eso es fe. Y sin fe es imposible. Por eso es necesario. Pero además dice el verso 39, hacer la voluntad de Dios. Cuando haces la voluntad de Dios tú recibes, vale, perfecto. Pero dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La perseverancia es un ingrediente indispensable para hacer la voluntad de Dios. La perseverancia es mantenerte constante en una decisión y en una acción. Aquel que ha tomado la decisión de seguir a Cristo tendrá que pelearlo y tendrá que creer. Por eso está todo unido. La voluntad de Dios, recibimos las promesas cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios en base a la fe, en base a la paciencia, pero también en base a la perseverancia. Cuando no veo nada,
Me da igual, yo tengo fe de que Dios está allí y que Dios ha prometido. Y voy a aguantar, y voy a resistir, y voy a avanzar. Ah, sí, pero es que las cosas se han torcido. Me da igual, me da exactamente igual. Yo voy a mantenerme fiel en lo que Dios me ha pedido. Dios me dijo que lo haga, entonces yo me voy a mantener fiel. Ya, pero ves que no tiene fruto, no tiene fruto, no tiene fruto. Si Dios te lo pidió, tendrás que perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque el que persevera hasta el fin, ese realmente recibe la corona de la salvación. No es el que empezó bien y terminó a medias y dejó, bueno, hizo grandes cosas durante 2 años. El que empieza, continúa y termina. Y eso es lo que nos hace victoriosos. Por eso, hermanos, cada cristiano, cada discípulo de Jesús que se desanima, que baja los brazos, que abandona, que no está dispuesto a ser victorioso, a pelear en su vida, genera un espacio vacío que lo ocupa el enemigo. Cuando tú no estás dispuesto a pelear por tu familia, cuando tú no estás dispuesto a luchar por las promesas de Dios para tu familia y abandonas tu familia espiritualmente hablando, no te digo físicamente, pero sí espiritualmente, que hagan lo que quieran. Mira, es que me da igual, estoy cansado, estoy hasta aquí, como se suele decir vulgarmente, estoy hasta el gorro ya de esta situación. ¿Sabes qué te digo? Mira, aguantaré, me resigno y que sea lo que sea. Mira, si esa es la actitud, ¿sabes qué? Hay alguien que lo va a aprovechar. Ese es el diablo. El diablo decía, por fin has bajado los brazos. ¿Sabes por qué? Porque mientras el Hijo de Dios se mantiene fiel, se mantiene con esperanza, deseando hacer la voluntad de Dios con paciencia y con fe y con perseverancia, ¿tú te piensas que el diablo va a poder hacer algo? No, hermano, no. No nos confundamos. Satanás, esto no es el yin y el yang que algunos lo ven. Dios en un lado y en el otro lado, ahí está Satanás y en el medio está el cristiano y Satanás tira de un lado y Dios tira de otro. Pero por favor, ¿de dónde habéis sacado eso? Habéis visto muchas pelis. Eso no es bíblico. A mí la palabra me dice que Dios incluso le da permiso a Satanás para hacer lo que él considera que tenga que hacer en la medida que él le permite. Y si no, pregúntale a Job. No puede. ¿Sabes cuándo tiene vía libre? Cuando tú le das lugar. Cuando tú dices, ¿para qué voy a pelear? ¿Para qué voy a insistir? ¿Para qué? No, estoy desanimado. Ya no voy a la iglesia, ya no me junto con los hermanos, ya paso de esto. Ya no voy a orar, ya no voy a leer la Biblia. Entonces dice el enemigo, ya está. Está sin cobertura. Está sin cuidado, está sin protección. Y como está sin protección, me lo voy a zampar. Porque eso es lo que dice la palabra. Jesús es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado dice, deja las ovejas cuando ve venir al lobo. Y el lobo viene y las arrebata. Y cuando tú eres como ese pastor que Dios te ha puesto para cuidar tu familia, para cuidar a tus hermanos en la fe, para cuidar a todos aquellos que tienes a tu lado, porque Dios te ha dicho, es que para eso te tengo, para que seas de bendición. Cuando tú dejas, entonces viene el lobo y arrebata. Y después vienen los lamentos. ¡Ay! ¡Ay! Y me he venido teatral. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo, ¿qué, hermano? ¿Tú te piensas que Dios falla? No conoces a Dios. Dios nunca falla. Y eso es el principio de nuestra fe. Él es fiel. Eso es uno de sus atributos. Por eso, cuando tú dejas, genera un espacio vacío que lo va a ocupar el enemigo. ¿Sabéis qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Ser como David, que cuando venía un oso, un león y arrebataba uno de los corderos que ni siquiera eran suyos, eran de las ovejas de su padre. ¿Sabéis qué hacía David? Tenía 15 años aproximadamente. Salía corriendo detrás del león, detrás del oso. O sea, imagínate esa imagen, un oso corriendo con una oveja y mirando para atrás y el David ahí huyendo de David.
y le agarraba la quijada y recuperaba el cordero. A ver si encima voy a dejar que este oso. Por eso David pudo tener victoria contra Goliat, porque tenía el mismo principio. Se paró delante de Goliat y Goliat le dice: yo te voy a destrozar, te voy a, matar y las aves del cielo te van a comer. Y David dice: mira, tú vienes a mí con lanza, con jabalina, espada, tú vienes con escudo, vienes con todo lo que quieras, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Que sepas que hoy, Goliat, las aves de los cielos van a comer tu carne. ¡Oh! Y eso es lo que Dios está necesitando. David. Gente como David, gente como Pablo. Y uno dice: ay, son excepciones. No, hermanos, no. Dios es el mismo y lo puede y lo quiere y lo anhela y desea hacerlo también contigo. Pero depende de ti. ¿Tú quieres la voluntad de Dios? Pues bueno, pelea por las victorias pacientemente, con fe, perseverando, no claudicando a la primera de cambio. Y entonces verás cómo Dios lo hace. Yo quiero que terminemos este tiempo orando, porque nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude algo, que no perdamos de vista la meta. Sí, poneos en pie, por favor, que pasen los hermanos de la alabanza. Porque esto es una decisión personal. El escritor de Hebreo les está escribiendo a los hermanos y no les está diciendo: hermanos, quedaos quietitos, tranquilos, no mováis un dedo, que no pasa nada. No pasa nada, ya veréis que Dios, que es bueno, intervendrá aunque vosotros no queráis. Eso no existe. Dios, para obrar, necesita tu permiso. Él lo ha establecido. Él ha dicho: yo te voy a hacer libre, para que cuando estés conmigo no estés por interés egoísta, sino por amor. Eso es lo que hace Dios. Te voy a hacer libre. Y a veces podemos empezar a conocer a Dios por un interés egoísta. Pero aquel que se mantiene después del tiempo por el interés egoísta, ¿sabes qué? No obtendrá la promesa. Va a retroceder, va a aflojar. ¿Por qué? Porque a Dios le amamos. Y cuando nosotros le amamos a Él, el amor es la fuerza más poderosa del universo. Por amor somos capaces de hacer cualquier cosa. Cuando amamos, no nos resulta gravoso nada. Cuando tu hijo, no sé, tiene problemas, se despierta por la noche, es que le amas y no te pesa. Amar a Dios, Jesús mismo lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No les dijo: guardad mis mandamientos para que me améis. No funciona. Nadie, absolutamente nadie decide permanecer pacientemente bajo la opresión, la lucha, el trabajo, los problemas, lo que sea, si no está enamorado de aquel que prometió. Dice la palabra, 1 Corintios 13, que el amor todo lo cree. Cuando hay amor, lo creo, todo lo cree. Y eso es una virtud que tiene el amor, que produce el amor. Pero el problema es que no le amamos a Él, nos amamos más a nosotros mismos que a Él. Y entonces todo lo que no pase por nuestro bienestar ya no entra dentro de nuestros planes. Eso se llama egoísmo. Sin egoísmo podemos acercarnos a Él. Pero cuando el egoísmo todo gira en torno a nosotros, pensamos que el universo está aquí, que esto es lo más importante. Por eso Jesús dice más de una vez: alzad los ojos y ved
Mirad, mirad, mirad los campos, ya están blancos para las... Tenéis que alzar los ojos, dejad de mirar vuestro propio vientre, vuestra propia realidad, levantar los ojos. Trabajad para lograrlo, para tener la victoria, porque hay una voluntad. Todo esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Trabajad para que la voluntad de Dios se cumpla, porque cuando se cumpla, obtendréis la promesa. Obtendremos la promesa. En esta hora, a mí me gustaría terminar pidiendo a Dios por todo aquel que considera que necesita hacer un alto en su vida y decir: Señor, perdóname porque, a ver, yo he venido aquí por interés, me muevo por interés, me muevo por egoísmo, solamente me importa lo que a mí me viene bien y lo que no, me da igual. Perdóname, Señor, porque en realidad no me preocupa mucho tu voluntad, me preocupa la mía. Perdóname, Señor, porque no tengo paciencia, yo cuando no me dan, yo cambio rápidamente. Perdóname, Señor, porque no tengo fe, no creo que tú lo puedas hacer. Perdóname, Señor, porque he perdido la esperanza. Ya no espero nada, Señor, ya no espero nada. Me he resignado, voy a claudicar ante la resignación. Pues eso, hermanos, es lo que te está apartando de ser un cristiano victorioso. Y hoy tienes la oportunidad de rectificar y de decirle a Dios, no a mí, a Dios: Señor, aquí estoy. Te pido que me resetees. ¿Habéis visto cuando el ordenador no va? Los técnicos de multimedia nos dicen: apaga y vuelve a encender, resetéalo. Algo no está funcionando, insistimos y tocamos esta tecla y la otra, y el ratón, le hablamos al ratón, ¿no? Cuando no sabemos: oye, arréglate, y no funciona nada. Dice: apágalo, resetea el ordenador y vuélvelo a encender. Así todas las funciones empiezan de cero. Están ahí, pero se resetean. Y a lo mejor necesitas ser reseteado, porque has llegado hasta aquí y necesitas que Dios te resetee, que Dios te active nuevamente, porque estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo porque has perdido la paciencia, porque la fe ya ni te cuento, porque ya no tienes confianza. Da igual, Dios te puede resetear. ¿Quieres aprender a leer y escribir o mejorar tu español? Apúntate a las clases de Más que Palabras. Empezamos el 23 de septiembre y terminamos el 16 de diciembre. Las clases son los lunes de 7 a 9 de la tarde en calle Juan María Gelbenzu 21 Bajo. El curso cuesta solo 10 euros. Llámanos al 601-700-277 para apuntarte o saber más. Pero date prisa, tienes hasta el 16 de septiembre para inscribirte. Y si conoces a alguien que necesite estas clases, pasa la voz. Ya está abierto el plazo para solicitar tu certificado de donativos. Este certificado podrás presentarlo en la Renta 2025. Para más información, accede al apartado donativos en nuestra página web www.ccpamplona.com. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.